La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Bendito sea el Señor. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza, querido hermano, querida hermana. En esta noche es necesario que usted pueda librar esta batalla. Que usted pueda librar esta batalla. Cuando la Biblia se refiere de la semilla, que la semilla es la palabra del Señor, y dice que esa semilla debe caer en una buena tierra. Pero cuando habla de esa buena tierra se refiere al corazón y a la mente del creyente. Al corazón y a la mente del creyente, esa es la tierra en la cual la buena semilla del Señor debe de caer. Pero usted debe librar esta batalla para que Satanás no perturbe tu corazón y tu mente, y de tal manera que la buena semilla caiga en una tierra mala, en una tierra que no es fértil, y venga el ladrón, vengan los cuervos y roben aquella semilla. Así que en esta noche es una gran necesidad que nuestro corazón y nuestra mente estén alineados con el cielo, que la tierra esté en su mejor momento para recibir en esta noche la bendita palabra del Señor. Y en su corazón pídale a Dios que pueda el Espíritu Santo llevar esta palabra como río a tu corazón, que pueda correr como río, no lo que salga de mi boca, sino lo que el Espíritu Santo pueda llevar a tu vida, a tu espíritu, a lo más profundo de tu ser. Amén. Quiero invitar a los hermanos que nos puedan proyectar en Primera de Pedro capítulo 4. Bendito sea el Señor. Tomamos lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Damos la más cordial bienvenida a los hermanos que nos ven dentro y fuera de esta frontera, que nos escuchan y nos ven en esta noche. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el verso 1, en Reina Valera, hay un título que dice: buenos administradores de la gracia de Dios. Vuelvo a repetir: buenos administradores de la gracia de Dios. Y dice así el verso 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y el verso 3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos el mismo desenfreno, de disolución y os ultraja. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca, amada iglesia. Ser pues sobrios y velar en oración. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Tener ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha sido repartido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea el Señor, amada iglesia. Usted que toma nota, quiero invitarle que pueda usar el título que hemos mencionado. Buenos administradores de la gracia de Dios. Y ese título meramente que está ahí anotado es el mismo verso 10, que dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores de la gracia de Dios. Y quiero referirme a esta palabra, buenos administradores. Y quiero decir que bueno es una persona eficiente que lo ha dado todo para poder hacer aquello bien, para poder hacer aquello con excelencia. Es uno que lo entrega todo, es uno que se esfuerza, es uno que se esmera, uno que da más allá de lo que está haciendo para que todo salga bien. Amada iglesia, ¿cuántas personas vemos dentro y fuera de la iglesia que quieren ser buenos en algo? Quieren ser buenos, quieren hacer cosas buenas, quieren que su reputación sea de bueno en lo que hace. Y administrador es uno que se le confía una responsabilidad. Pero aquí el Señor, en este título y en el verso 10 que hemos leído, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, no nos deja a nosotros ningún espacio para la mediocridad, no nos deja ningún espacio para la vagancia, para la pereza. Solamente dice buenos administradores, no más o menos ni medio, sino buenos administradores, amada iglesia. Por eso es tan importante y tan necesario que constantemente nos están animando, nos están exhortando para que nosotros podamos dar el todo en lo que Dios nos ha confiado. No es porque nos quieran molestar, no es porque les gusta estar poniendo el látigo en nuestra espalda, sino es que la palabra nos dice que debemos de ser buenos administradores. Ahora, una cosa es administrar una pulpería y vender confites, vender paletas, vender galletas, vender huevos, vender muchas otras cosas. Pero aquí la Biblia dice buenos administradores de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios tiene un nombre que sobrepasa toda razón, todo entendimiento, todo pensamiento. Esa gracia de Dios se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo, es la gracia de Dios. Jesucristo es el favor de Dios que Dios nos ha regalado a usted y a mí para que nosotros pudiésemos encontrar salvación en Él. Bendito sea el Señor. Bueno, uno eficiente que lo da todo. Administrador, uno que se le confía una responsabilidad. De la gracia del Señor, amada iglesia. Déjese este pensamiento durante todos estos 30 minutos. Déjese este pensamiento en su corazón. Un buen administrador de la gracia del Señor. Es importante que en esta noche podamos revisar nuestra vida. Revisemos los pasos en los cuales hemos andado, porque quizás hemos sido unos mediocres administradores de la gracia del Señor. Pero en esta noche el Señor nos anima para que replanteemos nuestro estilo de vida y podamos avanzar con el propósito por el cual Dios nos ha llamado y nos ha escogido a cada uno de nosotros. Amén. Y el verso 1 dice, puesto que Cristo, amada iglesia, aquí es donde este asunto toma una gran importancia para nuestra vida. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Y después de la coma nos involucra a usted y a mí, y es donde el asunto se vuelve interesante. Porque dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
Amada iglesia, nos dice, armaos vosotros del mismo pensamiento. Pero el verso 1 dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros debemos de hacernos del mismo pensamiento que Cristo se hizo para poder venir y hacer la voluntad de Dios en la cruz del Calvario. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros. Jesucristo es el modelo, amada iglesia. Jesucristo es el ejemplo a seguir. La vida de Jesús es la que usted y yo debemos de ver en esta noche. Cada día, cada momento, cada instante. No ponga su mirada en los hombres, no ponga la mirada en muchas cosas que puedan haber. Ponga su mirada en Jesucristo, porque Jesucristo es el modelo. Jesucristo es el que tiene la guía para nuestra vida. Es importante poder encontrar las huellas por donde caminó Cristo, porque usted y yo necesitamos ir por ese camino. Ahora bien, querido hermano, buenos administradores de la gracia de Dios. Un buen administrador de la gracia del Señor se hace del mismo pensamiento de Cristo. Un buen administrador que es eficiente, un buen administrador que quiere amar y honrar a Dios, se hace del mismo pensamiento de Cristo. Y en esta noche, amado, quiero que mencionemos algunas cosas de Jesús, para poder tener entendimiento y comprensión de lo que estamos hablando. Se nos hace necesario poder revisar la vida de Jesús. Se nos hace necesario comenzar a ver quién es Cristo. El por qué se nos es tan importante a nosotros armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Amén. Y para eso, querido hermano, quiero que leamos en San Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, el Evangelio San Juan. Bendito sea el Señor. Libro de San Juan, capítulo 1, en el verso 1. Y dice así la Escritura: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amada iglesia, en el principio Cristo era el Verbo. Cristo gobernaba con el Padre. En toda la inmensidad del universo, de la eternidad, Cristo, el Verbo, gobernaba con el Padre. Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Con esto, amada iglesia, es necesario que usted entienda dónde estaba Cristo antes de tomar la forma de hombre. Él gobernaba a la diestra del Padre. Él vivía en armonía unánime juntamente con el Padre. Una misma mente, un mismo corazón, un mismo pensamiento, una misma voluntad. Amén. Y en el libro de Isaías capítulo 9, libro de Isaías capítulo 9 en el verso 6, dice así la Escritura del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Antes de Cristo humillarse y tomar la forma de un hombre, amada iglesia, Él estaba en la eternidad con el Padre en un mismo sentir. Todo el universo habitaba en una misma armonía, donde solamente había una voluntad, la voluntad del Padre. Y dice que su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesucristo, amada iglesia, nuestro Cristo. Amén. Y es necesario para que podamos entender lo que leímos en Primera de Pedro.
armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Pero ¿dónde estaba Cristo en el principio? ¿Dónde estaba Cristo? Cristo estaba en el trono con su Padre, con el Señor. Pero en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 14, libro de San Juan, capítulo 1, en el verso 14, dice así la escritura del Señor. Amados, estamos revisando la vida de Cristo. Estamos viendo desde el principio para que podamos tener una comprensión del camino que debemos seguir usted y yo. Y dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amada iglesia, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo que su nombre era admirable, que era Dios fuerte, príncipe de paz, maravilloso, soberano de todas las cosas. Ahora toma la forma de un hombre. Deja la eternidad de Dios. Deja su trono. Deja su gloria. Deja su poderío para tomar la forma de un hombre. Amados hermanos, toma la actitud de un siervo. Se humilla hasta los sumos, amada iglesia. Pero hay algo que usted y yo necesitamos entender. Porque Jesucristo fue concebido en el vientre de una mujer por una obra redentora del Espíritu del Señor. Jesucristo, cuando fue concebido en aquel vientre, primero fue un embrión, sin pensamiento. Fue un embrión y conforme fueron pasando los días, la semana, los meses, se fue formando en el vientre de aquella mujer un bebé. Y después de todo aquel proceso, se le fue humillado al nacer de un vientre de una mujer, pero no en una casa, no en un palacio, sino en un pesebre. El verbo en el principio, el que era con Dios y era Dios, ahora estaba siendo dado a luz en el vientre de una mujer entre los animales. Querido hermano, querida hermana, porque la actitud de Cristo siempre fue de humillación, de entrega, de sacrificio, de obediencia, desde el momento que fue concebido en el vientre de aquella mujer. Y aquel verbo fue hecho carne. Lo asimilamos muy bien cuando vemos las películas, por ejemplo, y vemos a Cristo ya adulto. Pero cuando lo replanteamos desde el principio, desde el momento que fue concebido en el vientre de aquella mujer y ser formado en aquel vientre, depender de aquel vientre de aquella mujer, nacer y experimentar todas las necesidades que tiene un niño cuando nace. Experimentar la necesidad de llorar cuando le duele algo, llorar cuando tiene frío, cuando tiene calor, depender del cuidado y del alimento de sus padres. El verbo que era en el principio, que su nombre era admirable, ahora humillado hasta los sumos, entre los hombres, entre la raza que negaron a Dios, que renunciaron al Señor. Ahora el verbo que era el principio habita entre nosotros, en completa sumisión al Padre, en completa obediencia al Altísimo. Bendito sea el Señor. Y después de ahí del pesebre,
La Escritura nos vuelve a mencionar a Cristo. Cuando a Cristo se le extravió ante los ojos de sus padres y lo encontraron en aquel templo, experimentando la primera necesidad de conocer de la ley de su Padre, de conocer del amor y de la misericordia del Señor. Experimentó esa necesidad de acercarse una vez más al Padre siendo un niño. Y de ahí en adelante comenzamos a conocer toda la historia de Cristo. Pero en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, libro de Filipenses capítulo 2, en el verso 5, dice así la Escritura: haya pues en vosotros este sentir. Amada iglesia, nosotros tenemos un problema. La iglesia en general tenemos un problema. Tenemos un problema, amada iglesia. Yo le preguntaba al Señor hace unos días o semanas atrás, cuando el Señor me había ministrado esta palabra de Primera de Pedro en el capítulo 4. Y mi pregunta era: Señor, ¿por qué no se produce un cambio radical al extremo en la iglesia? Y el Señor traía el sentir a mi corazón. Y es que nosotros, amados, nosotros, amada iglesia, sabemos que esta es la palabra del Señor. Entendemos que esta es la palabra, que es la Biblia, que es necesario que cada creyente la tenga, la lea, la estudie de una manera responsable. Pero eso lo entendemos, lo creemos cuando estamos en el culto. Pero ya mañana este libro ya no significa nada en el corazón de la iglesia. Cuando viene el problema, la adversidad, no busca la palabra donde está el consejo de Dios, sino que muchos se van a la violencia, se van a la agresión, se van a los golpes, se van a las palabras verbales, pero no toman la actitud de humildad de doblar su rodilla y abrir la bendita palabra del Señor y ver qué tiene Dios para mí en ese día. El problema de la iglesia es que ignoramos y tenemos en poco el pensamiento de Dios. Hoy muchos saldremos de este lugar creyendo que nuestro camino es seguir el camino de Cristo, pero mañana algunos olvidarán eso y seguirán en su propio camino, seguirán en su propio afán. Querido hermano, libro de Filipenses, capítulo 2, en el verso 5, dice así: haya pues en vosotros, amada iglesia, ese haya pues en vosotros, sea hoy, sea mañana, sea pasado mañana también, sea cada momento, cada instante en nuestra vida. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, amada iglesia, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amados hermanos, aquel verbo que era en el principio no se aferró a que era el verbo, sino que tomó en humillación, en obediencia, en entrega incondicional, la forma de un hombre para obedecer al Padre. Y se humilló hasta los sumos, amada iglesia. Se humilló hasta los sumos y en obediencia hasta la muerte y muerte en cruz.
Pero nosotros, amados, debemos armarnos de ese mismo pensamiento. ¿Y qué podemos mencionar con lo que hemos visto hasta aquí de Jesús? Que Jesús tenía el corazón de un siervo, que Jesús tenía un corazón obediente, que Jesús tenía en su corazón el deseo de hacer la voluntad de su Padre. Pero ¿por qué la iglesia no tiene un corazón de siervo? ¿Por qué la iglesia no tiene un corazón de obediencia? ¿Por qué la iglesia evita poder honrar al Señor, vivir una vida para Dios? Pero en esta noche, si queremos ser buenos administradores, tenemos que hacernos del mismo pensamiento de Cristo. Del mismo pensamiento de Cristo. Una vida de humildad, una vida de humillación, una vida de entrega, una vida de amor, una vida de compromiso, una vida de obediencia. Porque Cristo es el modelo. Cristo es el ejemplo. Si hoy pudiéramos entender esto, si hoy pudiéramos, amada iglesia, tener comprensión de lo que estamos hablando, se nos van a resolver un montón de problemas y circunstancias. Porque ya no vamos a debatir sobre qué tengo que ponerme, sobre cómo debo de hablar, que si qué tengo, qué puedo hacer, porque mi ejemplo a seguir es Jesucristo. Y cuando necesito una respuesta de qué debo de hacer, solamente vengo y reviso la vida de Jesucristo. Y ahí voy a encontrar la respuesta que necesito para poder tomar esa decisión. Seguir el ejemplo de Jesús. Jesús no tuvo ningún afán por las cosas materiales de esta tierra. Su único afán era hacer la voluntad de aquel que le había enviado. Ese era su afán, ese era su interés. Él tenía un corazón de obediencia meramente para hacer la encomienda que el Padre le había delegado. Y en esta noche es necesario revisar qué se nos ha encomendado a nosotros, amada iglesia. ¿Cuál es el propósito por lo cual Cristo nos llamó y nos hizo parte de su iglesia, parte de su pueblo, y nos dio el privilegio de ser las ovejas de su prado? Nos dio el privilegio de ser la niña de sus ojos. Pero ¿cuál es el propósito que yo debo seguir? Amén. En el Filipenses 2:5 ya lo leímos. Ok. Vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 6, en el verso 38. Libro de San Juan, capítulo 6, en el verso 38. Dice así la Escritura, amada iglesia, no pierda de vista lo que hemos hablado al principio. Dice así: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. He venido del Padre para hacer la voluntad de mi Padre, amada iglesia. Pero si la iglesia tiene que hacerse de este mismo pensamiento, ¿por qué la iglesia hoy en día está haciendo su propia voluntad? ¿Por qué hemos ignorado lo que la bendita palabra del Señor nos ha dicho a nosotros? Que debemos armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Pero si Cristo vino a hacer la voluntad del Padre, ¿por qué la iglesia ha ignorado esta palabra y está haciendo su propia voluntad? Está siguiendo su propio camino, está siguiendo el camino del afán de la vida.
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Amada iglesia, agárrese de su silla. Yo quiero decirte, amado, que el amor de Cristo, el amor de Cristo no fue dirigido a la humanidad. El amor de Jesucristo no fue dirigido a la humanidad. El amor que había en el corazón de Cristo estaba dirigido a su Padre. Estaba dirigido a su Padre, a aquel que lo había enviado. El que amó la humanidad fue el Padre. Porque la Biblia dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre amó la humanidad y por ende entregó su Hijo para que viniera a salvar a aquel pueblo que se había perdido. Pero Jesucristo, para poder hacerlo, tuvo que dirigir el amor que había en su corazón hacia el Padre, a aquel que lo había enviado, a aquel que lo había encomendado, a aquel que le había confiado este propósito. Y por ende nos corresponde a usted y a mí amar al Padre. Si los hermanos que están poniendo el texto pudieran ponernos aquel pasaje que dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si lo pudieran encontrar y ponerlo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Bendito sea el Señor. Dios ha sido bueno, amada iglesia. Dios ha sido bueno. Gracias, pastor, por darme esta oportunidad. Es bueno estar entre ustedes, amada iglesia. Y dice así el libro de Marcos, capítulo 12, en el verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesucristo amó al Padre con todo su corazón, lo entregó todo para hacer la voluntad del Padre. En su mente solamente había una cosa: poder obedecer al Padre, poder honrar al Padre, amada iglesia. Y nosotros debemos de hacernos de este mismo pensamiento que estaba en Cristo. No hay otro pensamiento, amada iglesia. No hay otra forma, no hay otra estrategia, no hay otra enmienda. Solamente la que Cristo nos ha señalado, solamente la que Cristo nos ha trazado a nosotros, la iglesia, por una razón: porque somos la niña de sus ojos. Gracias, hermanos. Libro de San Juan, capítulo 4, en el verso 34. Libro de San Juan, capítulo 4, en el verso 34. Seguimos hablando de la persona de Jesús. Dice así la Escritura. Palabras de Jesús. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y que pueda cumplir por completo la obra que Él me ha delegado, amada iglesia. ¿Por qué usted y yo estamos comiendo otro alimento que Cristo no nos ha enseñado que debemos de comer? ¿Por qué estamos terminando otras obras que Dios no nos ha delegado terminar? ¿Por qué no podemos tener un pensamiento preciso y centrado claramente como el que tenía Cristo? Que Él sabía y entendía que había sido enviado para hacer la voluntad de su Padre. Amada iglesia, no nos desviemos del camino.
Volvamos nuestra mirada a Cristo. Volvamos nuestro corazón a Cristo. Que se vuelva a despertar en nosotros el interés por saber de Jesús, por aferrarnos al nombre maravilloso de Jesucristo, porque Jesucristo es el modelo. En la vida de Jesús está el ejemplo que usted y yo debemos de seguir. Es el ejemplo que usted le debe enseñar a sus hijos en su casa. Es el ejemplo de Jesús. Es la vida de Jesús las que tenemos que enseñar en nuestros hogares, amada iglesia. Porque Jesucristo amó al Padre, hizo la voluntad del Padre y tuvo un corazón de obediencia. Ese es el corazón, amada iglesia. Es el corazón de obediencia que tiene que haber en la casa del Señor. Cómo se han perdido los corazones obedientes. Cómo se han perdido los corazones de siervo. Y el verso 2 de Primera de Pedro, capítulo 4, dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, amada iglesia. Debo de armarme del pensamiento de Cristo. Debo ser un buen administrador de la gracia del Señor para no vivir el tiempo que me resta en la carne, amada iglesia. Amada iglesia, no es posible que sigamos viviendo el tiempo que nos queda en la carne. Dice, para no vivir el tiempo que me resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios Cristo nos la enseña porque Él vivió bajo la voluntad del Padre. Y el verso 3, amados, a nadie nos gusta que nos regañe, pero en esta noche la palabra nos jala las orejas. Y dice, baste ya el tiempo pasado. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en la lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgías y todo lo que menciona, amada iglesia. Es necesario que volvamos nuestro corazón al Señor. Porque si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Si Cristo se nos ha revelado a nuestros corazones, nueva criatura somos. Y debemos de armarnos del mismo pensamiento de Cristo. Velar por seguir el camino que Cristo nos ha señalado a usted y a mí, querido hermano. Ya no es lo que yo quiero, ya no es lo que yo pienso, ya no es lo que yo deseo. Es lo que Cristo me enseñó que yo debo hacer. Es lo que Cristo me enseñó cuáles son los pasos en los cuales yo debo caminar. Amados, quiero terminar con el verso 7 del capítulo 4. Y dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Amada iglesia, mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración. Hace más de 60 años atrás, en un auditorio con casi 40,000 personas, el doctor Cerulo dijo estas palabras, amada iglesia. Y él dijo, es muy probable, queridos hermanos, es muy probable que el 80% de los que estamos aquí no vamos a experimentar la muerte terrenal, sino que nos iremos en el rapto del Señor. Pero han pasado 60 años, amada iglesia, y es muy probable que el 80% de los que estaban en aquel auditorio han experimentado la muerte terrenal. Pero a cada generación nos corresponde decir que la venida de Cristo está cerca. Nos corresponde leer el verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Pronto será la venida de Cristo. Y pasarán quizá los años y algunos de nosotros ya no estaremos. Pero le corresponderá a Gadiel,
a José, a Daniel, a Dari y a los otros, pararse delante de ustedes, los que hayan quedado, y tomar lectura del verso 7 y decir: la venida de Cristo está cerca, porque cada día que pasa está más cerca la venida de Cristo. Y cuando Él venga, que encuentre una iglesia siguiendo el camino que Él nos enseñó. La única forma que podremos ser raptados, levantados entre las nubes, es que estemos en el camino que Cristo nos señaló. Porque si alguien anda por otro camino, no será levantado. Amén. Buenos administradores de la gracia del Señor, armarnos del mismo pensamiento de Cristo, amada iglesia. ¿Qué tal si usted le da un aplauso al Señor? Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preserva.